Aquí el apóstol Pablo eh, hace algunas declaraciones un poquito como raras, pues raras es porque dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta, esta porción bíblica, aunque uno cuando la lee es un poquito enredada, porque uno dice, bueno, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿sí? Porque pienso que voy a hacer una cosa, pero mentiras que hago otra, ¿ya? O hago justamente lo contrario a lo que yo dije que iba a hacer. Y aunque cuando uno lo lee es un poquito pues como enredada, pues como un juego de palabras, finalmente describe nuestras vidas, ¿sí? Nosotros, eh, cada uno de nosotros conoce en su vida que no está bien, ¿sí? Entonces digamos que una de las cosas que uno tiene es que uno de pronto se enoja por todo, ¿sí? Y usted llega y ora, Señor, hoy no me voy a enojar, Señor, y tal. Entonces sale el devocional, la esposa o la hija le dice algo a uno y uno dice, ¡Nara! Sí, ve, ya me hizo enojar, yo dije que hoy no me iba a enojar y lo primero que hice fue enojarme. O usted dice, no, hoy sí voy a trabajar juicioso, voy a hacer todas las cosas, no me voy a distraer. Cuando se dio cuenta, ya está más perdido en Facebook, en Instagram y en todas las cosas. Hoy no voy a perder el tiempo, hoy no voy a alegar con nadie. Y es el día que más alegó. Hoy no voy a mentir porque no, o sea, la mentira es del diablo y no, o sea, hoy voy a hacer las cosas bien. Y al final del día, pueda que con muy buena intención queremos hacer lo bueno, pero al final del día nuestro resumen es que no hicimos lo bueno, sino que hicimos justamente el mal que no queríamos hacer. Porque es claro que nosotros amamos a Dios y de eso no hay duda, ¿sí? Cada uno de nosotros ama a Dios. El tema es que al momento de nosotros actuar, muchas veces actuamos justo en contra de lo que queremos, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo lo dice. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿sí? Entonces, uno de alguna manera siente cierta impotencia en su vida cristiana porque uno escucha el mensaje, lo acepta de buena gana, uno dice, uy, no, qué palabra la del domingo, qué palabra la del devocional, qué palabra la que leí esta mañana, qué palabra que vi en el estado de alguien, qué palabra que me llegó en el versículo diario de la Biblia. Y uno está de acuerdo en que Dios tiene la razón en en todas las cosas, ¿sí? Pero al momento de nosotros poner en práctica, de llevar a cabo esa palabra, que sí estamos de acuerdo, que es la palabra de Dios, que es la verdad, que es lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas, al momento de ponerla en la práctica, de hacer esa palabra, que esa palabra sea señorío nuestro, ahí es donde digamos que hay un conflicto, ¿cierto? Donde uno dice, bueno, yo pienso que algo es verdad, pero hago lo contrario, es decir, que finalmente pensé que lo que leí de parte de Dios o escuché de parte de Dios es mentira, porque si yo acepto que es verdad, pero hago otra cosa, finalmente dentro de mi corazón no creí eso que Dios dijo porque finalmente hice lo contrario, ¿sí? Entonces, la vida cristiana se pone un poco compleja cuando, queriendo hacer lo bueno, como lo dice el apóstol Pablo, finalmente hacemos lo malo, ¿sí? Y uno dice, bueno, en dónde radica, digamos, como ese problema? ¿Sí? Pues aquí el apóstol Pablo lo dice. Dice, en mi naturaleza pecaminosa, es decir, en mi carne, en mi humanidad, dice, nada bueno habita, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer para que eso que nosotros pensamos y sabemos que está bien, que es correcto, que es lo bueno, que es lo verdadero, que es lo justo, que es lo amable, ¿cierto? Lo podamos llevar a la práctica. O sea, ¿cómo podemos hacer? Si en nuestra naturaleza humana, como lo dice el apóstol Pablo, nada bueno habita.
Pues a través de qué? Pues a través del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que tiene esa función, ¿sí? Una vez Jesús ascendió, dijo, les voy a enviar un consolador, alguien que va a estar con ustedes siempre, ¿sí? Entonces, a través de nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos llevar a cabo eso que sabemos en nuestro corazón y en nuestro intelecto, que es verdad, ¿cierto? Pero que finalmente nosotros hacemos lo contrario o hacemos cosas que no son acorde a esa verdad que nosotros vivimos, ¿sí? Para todos es claro que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que Dios tiene esa persona indicada para nuestras vidas cuando somos solteros, que Dios tiene ese trabajo indicado cuando de pronto no lo tenemos, que Dios tiene todas esas cosas. Pero a la hora de nosotros buscar esas cosas con muy buena intención, a veces dejamos el espíritu de lado y tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? Voy a traer dos ejemplos de mi vida, uno personal y otro no personal. Y a mí me gusta jugar, hacer muchos deportes, entre ellos jugar fútbol. No soy muy técnico para jugar fútbol, pero me esfuerzo. Una de las posiciones en las que juego es de arquero, ¿sí? Y una de mis debilidades cuando juego de arquero en cancha grande es que yo no puedo sacar bien desde la portería. Cuando ponen el balón en el piso y el arquero coge el impulso y le pega y el balón sale hacia la mitad de la cancha, pues yo cojo el impulso, salgo, le pego y el balón me llega como a 5 metros. O sea, me muevo, ¿qué hay? Y yo le doy durísimo, le doy durísimo. Y ese balón no llega. Y a mí me han explicado, me dicen, vea, pégale con el empeine y hágale así, y póngale el chanfle y acueste el cuerpo y métale el pie así por debajo, así un solo golpe en seco y el balón tiene que salir. Y yo hago la técnica, me muevo, y ya cuando le voy a pegar, no le pego como me dicen, sino que le pego con la punta. Y a veces me funciona y a veces no. ¿Y por qué? Porque pues así me funciona. Y yo sé cómo se hace, pero cuando lo voy a hacer, no me sale. Pues porque no hago lo que sé como lo tengo que hacer, sino que lo hago pues como yo pienso que es. Y, y entonces, cuando yo lo intento hacer como me dicen y no me sale de una, pierdo, ya no es verdad y entonces. Y a veces sucede así. A veces sucede que nosotros hacemos como Dios nos dice y a veces no nos sale. A veces hacemos exactamente como Dios nos dice y a veces no nos funciona. Y decimos, no, si vio, yo quise hacer las cosas bien y no me funcionó. Yo hice este esfuerzo y no me funcionó. Yo quise hacer las cosas como Dios quería y no me funcionó. Entonces volvemos nuevamente a nuestro método. Volvemos nuevamente a lo que pensábamos que era y que funcionaba. Entonces venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje de parte de Dios, lo intentamos una vez, no nos salió, entonces nos regresamos al método antiguo. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos escuchando la palabra de Dios, seguimos leyendo, pero seguimos haciendo las cosas en algunos aspectos de nuestra vida como nos acostumbramos a hacerlo cuando estábamos separados de Dios. Y las cosas pues no nos van a funcionar. El segundo ejemplo que les quería traer a colación es eh, esta cosa es una herramienta que se usa en topografía. Eh, esta herramienta es que ella se quede quietica, ¿sí? Entonces la voy a desamarrar un momentico aquí. La voy a desamarrar. Y les cuento, esta es una de las herramientas más prácticas, más chéveres, pero también más odiadas por los que trabajan con topografía. ¿Por qué más odiada? Pues porque esta vaina tiene que quedarse quietica. O sea, uno llega y tiene que dejarla así colgadita y dejarla totalmente quieta, que no se mueva, ¿sí? Y entonces aquí se queda quieta, ¿sí o no? Pero usted hágalo al calor de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, con viento, con cansancio. Y entonces el ayudante de topografía se para y uno lo mira
estuviera con el equipo y esa vaina es así, porque está cansado, porque... Y uno dice, y uno sabe que la tiene que dejar quieta, pero su cuerpo, su cansancio y todas sus condiciones externas, pues hacen que esta vaina se mueva, ¿sí? Yo tuve un trabajador que él tenía la manito, en un accidente y su manita se le murió, o sea, la mano no, pues no, como que no tenía vida, o sea, él la movía y todo, pero entonces una de las apoyos que uno usa para poner esta vaina y que se quede quieta a pesar del cansancio es un trípode, una especie, uno usa tres palitos y entonces uno agarra los tres palitos y la sostiene y esa vaina se queda quieta. Y yo le decía a él, ve, usa el trípode, y me decía, no, no, ingeniero, yo no necesito trípode. Yo con mi manito y él llegaba y pues claro, tenía la manito sí, como seca, pues, porque o sea, la tenía físicamente, pero él doblaba el codo, pero eso era quieto. Y él, en verdad, él no necesitaba plomada, él, así estuviera cansado, él llega y ¡prum! Y la vaina, y se quedaba quieta. Claro, pues la mano no, de alguna manera no tenía vida, y en cierta parte, pues, y eso hacía que él pudiera dejar la, la plomada totalmente quieta. A mí eso siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención cómo, cómo, cómo una parte del cuerpo, pues, pudiera estar unida al cuerpo, no tener vida, ¿sí? O no funcionarle. O sea, él no, creo que no sentía tampoco la mano. Pero él finalmente me dejaba, lo que yo necesitaba era que me dejara la plomada quieta y la dejaba quieta. Entonces, digamos que me, me funcionaba. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Este ejemplo lo traigo a colación porque hay áreas de nuestra vida que están unidas a nuestra vida, ¿cierto? Porque cuando uno viene a la iglesia uno dice, no, yo voy a dejar mis sentimientos afuera, voy a dejar mis finanzas afuera. No, uno las trae todas. Pero hay partes de su vida que aunque están unidas a su vida y hacen parte de su vida, pues porque todas las áreas hacen parte de nuestra vida, hay áreas de nuestra vida que están secas, que están como muertas. Y esa área muerta sostenía la plomada y la dejaba quieta. Y funcionaba. Y entonces él no utilizaba ningún trípode, sino que él ponía la plomada y le funcionaba. Y así hay áreas de nuestra vida, que hay áreas de nuestra vida que nosotros manejamos separados de Dios. Hay áreas de nuestra vida que están muertas, o sea, que no hacemos lo que Dios dice y de alguna manera no nos ha funcionado. Y nos acostumbramos a vivir así. Entonces venimos a la iglesia, traemos todas las cosas para la iglesia, toda nuestra vida espiritual, pero nuestras finanzas las dejamos muertas. O nuestros sentimientos los dejamos muertos. O nuestro matrimonio lo dejamos muerto. O sea, creemos en Dios, amamos a Dios, sabemos lo que Dios dice, pero nos acostumbramos a tener vidas en áreas de nuestra vida separadas de Dios y simplemente la dejamos allí. Y hacen parte de nuestra vida, pero hacemos literalmente lo que se nos ocurre. Vamos a el libro de Ezequiel 11 del 19 al 20. Ezequiel 11 del 19 al 20. Voy a buscarlo aquí. Bueno, voy a leerlo aquí que ya lo tengo en el celular. Ezequiel 11 del 19 al 20 dice: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Voy a leer la última parte nuevamente. Dice: entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y esta frasecita, y esta última frase, Dios la repite en varias ocasiones en la Biblia. Dice: entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
En Jeremías 32:38 también lo dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Pero quiero hacer énfasis en esto. Dice: entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pensemos en esa frasecita. Dice: entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros, si usted, yo le pregunto, hágase la pregunta: ¿usted es un hijo de Dios? Sí. ¿Usted ama a Dios? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. Y eso es clarísimo, ¿sí o no? Nadie tiene duda de eso. O sea, incluso mucha gente que no se acerca a Dios le dice: no, es que yo soy un hijo de Dios, yo soy creación de Dios. Bueno, listo. De eso no hay duda. Pero ¿por qué, si nosotros somos el pueblo de Dios, por qué Dios tiene que decir: y yo seré su Dios? Porque a veces somos el pueblo de Dios, pero Dios no es nuestro Dios. Porque para nosotros Dios es todo, ¿sí o no? Nosotros amamos a Dios y entonces decimos: sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo, ¿sí o no? Pero luego Dios dice: y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos hijos de Dios, amamos a Dios, adoramos a Dios, leemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, hacemos otras cosas. No hacemos lo que Dios dice que hacemos. Entonces, finalmente Dios no es nuestro Dios. Es claro que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Lo amamos, Dios nos aconseja, nos cuida, nos ama, nos provee, todas las cosas. Pero a la hora de nosotros hacer lo que Dios dice, no lo hacemos. Y si no lo hacemos, pues estamos demostrando de alguna manera que Dios no es nuestro Dios. Simplemente somos el pueblo de Dios, pero Dios no está siendo nuestro Dios. Por eso, en Jeremías 32, del 38 al 41 dice: ellos serán mi pueblo. Mire, la primera está en Ezequiel, ¿no? Del 11 del 19 al 20. Y luego en Jeremías 32, del 38 al 41 dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y luego dice: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y luego dice: pondré coherencia entre su pensamiento y su conducta. Es decir, una de las promesas de Dios es que va a poner en nosotros que todo eso que pensamos de Dios y de parte de Dios y que sabemos que es lo bueno, lo podamos llevar a la práctica, porque digamos, ahí es donde nosotros estamos fallando. Y es lo que decía el apóstol Pablo: no hago el bien que quiero, sino que justamente hago exactamente lo contrario. O sea, estoy haciendo el mal que no quiero, porque estamos conscientes que cuando hacemos lo malo lo estamos haciendo, pero finalmente lo hacemos, ¿sí? Entonces no hay coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Por eso Dios, a través de su palabra, nos dice: pondré coherencia entre su pensamiento y su conducta a fin de que me teman. ¿Y cuál es la recompensa de nosotros poder tener coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos? ¿Cuál es la recompensa o cuál es el beneficio de que nosotros seamos el pueblo de Dios y que además Dios sea nuestro Dios? ¿Sí? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pondré coherencia entre su pensamiento y su conducta, es decir, que el bien que queremos lo vamos a poder hacer, ¿sí? O sea, eso es una promesa de parte de Dios, que va a poner coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Y cuál es la recompensa de nosotros hacer justamente lo que pensamos que es de parte de Dios que lo debemos hacer? O sea, dice: haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos
y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Porque muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, emprendemos algo, un negocio, una relación, un nuevo proyecto de vida, y no nos funciona. Y uno dice, bueno, si yo estoy contigo, Señor, y por qué si yo te amo, y por qué tú me amas, y por qué no me salen las cosas. ¿Sí? Revisemos eso. Revisemos si estamos siendo coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. Porque como les digo, no está en duda que nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. ¿Cierto? Eso no está en duda. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, la leemos, la escuchamos, la predicamos. Y en la Biblia lo dice, ya se te ha dicho lo que es bueno, ya se te ha declarado lo que es justo, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y luego dice, practicar la justicia, amar la misericordia, humillarte ante tu Dios. Pero ¿en qué paso estamos fallando? En que cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos por nuestra propia cuenta, lo hacemos separados de Dios. ¿Sí? Y bueno, ya está claro cuál es el problema, ¿sí o no? El problema está claro y es que hacemos justamente lo contrario a lo que queremos hacer, ¿sí o no? Pero luego dice, bueno, ya me mostró el problema, ya sabemos cuál es el problema, pero ahorita, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Sí? Y antes de dar la solución, quiero ver en dónde nació el problema, ¿sí o no? Porque uno dice, bueno, como todas esas investigaciones de CSI, bueno, la CSI no tanto, pues digamos que, alguna serie de las buenas, no sé, algo médico, pues uno dice, bueno, y usted está vomitando, bueno, pero ¿cuál es el origen del vómito? ¿Usted qué comió? ¿Sí? Entonces uno empieza como a atar cabos y a investigar. Entonces, digamos que uno dice, bueno, ¿en dónde nació, cierto? Eso que nosotros queremos hacer lo bueno y hacemos lo contrario, ¿sí? Hacemos justamente lo que no queremos hacer, ¿sí o no? Nos proponemos y sí, vamos a hacerlo, hoy es el día, hoy es el día. Una de mis frases de mi vida es, hoy es el día, ¿sí? O sea, ¿cuándo voy a cambiar? Hoy es el día. ¿Cuándo voy a proponerme? Hoy es el día. ¿Cuándo lo voy a hacer? Hoy es el día. Que no lo haga es otra cosa, pero esa es mi frase. pero, y le dije, bueno, ahorita no me quiero distraer con mi frase, voy a ir al origen, ¿sí? ¿Dónde nació todo? Y quiero que pues vayamos a Génesis, ¿sí? O cuando lo apunte, lo escucha después, no sé. Génesis, el 3 del 1 al 4. Es que no estoy acostumbrado a leer en el celular, entonces a veces me enredo un poquito, pero es que yo soy más, ya a mis 41 años todavía me gusta el papel y escribir, entonces hoy traje en el celular, entonces digamos que me estoy como adaptando. Dice, bueno, voy a leer Génesis 2 del 15 al 17, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles de jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Este fue el mandato que Dios le dio al hombre, ¿sí o no? Luego, en Génesis 3, del 1 al 4 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios les dio un mandato claro. Yo creo que o sea, si hay un mandato claro de parte de Dios es ese, ¿sí? O sea, ustedes tienen el planeta entero, el mundo entero, tiene un jardín del Edén, tiene no sé cuántos árboles, tiene todos los árboles,
y le dice, coma de todos menos de este, punto. Ya, claro, sencillo, básico, o sea, más sencillo, no creo que. Y ellos lo tenían claro. Cuando pues la serpiente, pues que es de alguna manera la ilustración que usan para hablar de Satanás, pues él eh, cuestiona esa verdad, ¿sí? Y cuando cuestiona la verdad, dice, no es cierto, no es cierto lo que Dios dijo, no van a morir. Pues todos conocemos la historia, que finalmente Adán y Eva pues toman del fruto del conocimiento del bien y del mal, mueren espiritualmente, es decir, se separan de Dios. Y, y esa relación que es de parte de Dios pues se rompe, ¿sí? O sea, esa relación entre Dios y el hombre pues se rompe a través del pecado, ¿sí? Porque el pecado produce muerte, la muerte es la separación. Entonces, cuando el hombre muere espiritualmente, se separa de Dios, ¿sí? Y son precisamente esas áreas de nuestra vida que nosotros, aún conociendo la verdad, ¿cierto? Dudamos de esa verdad y pensamos lo que el enemigo nos dice, que no es cierto. No es cierto eso que Dios nos dijo, que sabemos que es verdad. No es cierto y hacemos pues lo que pensamos que está bien, ¿sí? Pues porque nadie toma, o sea, está claro que nadie toma decisiones en su vida con la intención de que le vaya mal, ¿sí? La persona que quiere una relación sentimental estable y Dios le dice que debe esperar, que debe ser una persona que lo ame, que debe ser una persona pues que también haga parte de su pueblo, que sea un hijo de Dios, que tenga las mismas convicciones. Y entonces la gente dice, bueno, no, es que no lo veo, no lo encuentro, seguramente no es cierto, o seguramente lo tengo que buscar por mi propia cuenta. Y hacemos lo contrario, pues hacemos lo que se nos ocurre y pues el resultado no es bueno, ¿sí? A corto, mediano, largo plazo el resultado no es bueno, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque así nos acostumbramos a hacerlo. Hay cosas que nos acostumbramos a hacerlas separadas de Dios y de alguna manera nos ha funcionado, ¿sí? Porque aunque sabiendo que la verdad es lo mejor para nuestras vidas, a veces dudamos de las consecuencias de esa verdad y hacemos justamente lo contrario. Y ahí está el origen, ¿sí? Ahí está el origen de por qué nosotros finalmente en muchas áreas de nuestra vida pues hacemos pues tomamos nuestras propias decisiones separados de Dios. Y si ustedes ven, todas esas áreas donde nosotros tomamos decisiones separadas de Dios son áreas muertas, son áreas que no producen fruto o el fruto no es constante, ¿sí? Porque si usted a la hora de hacer un negocio, usted se acostumbró a hacerlo de manera fraudulenta, ¿cierto? Y le funcionó, ¿sí? Entonces, y usted le dice al Señor, Señor, tranquilo que aquí va lo suyo también, ¿sí o no? Pero, y usted hace el negocio de manera fraudulenta y le funcionó, ¿sí? Pero si usted ve, esa área de su vida está muerta. Y si no está muerta, se le va a morir. Porque no está fundamentada, o sea, lo que hacemos en esa área de nuestra vida no está, o sea, no está fundamentado en la verdad, sino que hacemos o se toman las decisiones que de alguna manera han funcionado. Pero son áreas que no explotan como deberían explotar, o sea, o no funcionan como deberían funcionar. Y pueda que en algún momento, no, pues yo voy a intentarlo, este negocio lo voy a hacer bien, lo voy a hacer derechito. Y entonces se le presenta la oportunidad y entonces si usted dice, no, 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 no lo hagamos así. Y entonces, pum, el negocio se fue. Y dice, ay, y entonces, pues yo quería hacer lo bueno, yo hice lo bueno, hice lo que Dios me dijo y perdí el negocio. Se nos fue la plática, Señor. O esa relación sentimental, ¿cierto? Nosotros como cristianos pues creemos en el matrimonio, creemos en que
en que nuestro cuerpo es sagrado, que es el templo del Espíritu Santo, que, que debemos entregarle nuestro cuerpo pues a esa persona indicada en un marco del matrimonio. Y entonces yo le dije al muchacho, yo le dije a la muchacha, no, 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 vamos a hacer las cosas bien delante de Dios y vamos a aguantarnos y ya, y hasta que nos casemos, y se me fue. Y entonces si era así o no era así. Porque cuando quise hacer las cosas, y ustedes lo han visto, uno muchas veces intenta hacer las cosas a la manera de Dios y muchas veces los primeros resultados a veces no son los que esperamos. No, hacemos el esfuerzo, yo no, yo voy a hacer las cosas como Dios dice y a veces nos va mal. Y eso puede ocurrir. Y de hecho ocurre muchas veces. Y porque nos ocurre entonces decimos, ah, no, así no era. Te voy a seguirlo haciendo como yo pensaba que era. Por eso, yo creo que una de las promesas más fuertes de parte de Dios es esa. O sea, dice, voy a poner coherencia entre su pensamiento y su conducta. Yo seré su pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque aunque podemos ser el pueblo de Dios, a veces Dios no es nuestro Dios. Porque pensamos una cosa, pero estamos haciendo otra. Para, digamos, para ejemplificar de alguna manera, eh, quiero que vayamos a Ezequiel 37 del 1 al 14. Ezequiel, ese sí lo voy a leer de la Biblia. Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel. Ezequiel que 37. Ezequiel 37 dice el valle de los huesos secos. Va a leerlo, dice. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Perdón. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El Valle de los Huesos Secos es si uno,
Que a veces, qué le pasa a uno a veces cuando uno lee la Biblia y la lee así como que, así de pasón, y no se pone pues como en el contexto, o trata como de imaginarse qué es lo que está ocurriendo, o el ejemplo que el Señor está poniendo, ¿sí? Si uno le dice, venga que alguien se está muriendo, y entonces un médico, venga que se está muriendo", y él va corriendo, y cuando llegó, encontró fue los huesos. Y entonces dice, no, este se murió hace rato. O sea, ¿cuánto demora el cuerpo en desintegrarse para llegar solamente a los huesos? No sé, 4 años, 5 años. No tengo la menor idea, no investigué para la enseñanza. Pero pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿sí o no? Para que cuando alguien llegue a... Dice, no, venite que está enfermo. Y cuando llega ya están los huesos. Te le dije, "Ese no estaba enfermo, estaba muerto". ¿Hace cuándo? Uy, hace tiempo, ¿sí? Y si a uno lo llaman, le dice, no, venite para que ores por un familiar. Y usted cuando llega están ahí los huesos. O sea, yo ni oro. O sea, si me llaman a mí a orar por unos huesos, yo digo, no, ya llegamos como 5 años tarde. Sí, porque ya no hay nada que hacer, ya se murió y ya antes está para la exhumación, no sé. Y el Señor utiliza y dice que lo puso en medio y estaba lleno de huesos, ¿sí? Es decir, son cosas que ya estaban muertas hace mucho tiempo. Luego dice que va a poner carne y va a poner tendones. Mi hermana es fisioterapeuta y yo me acuerdo que entre las cosas que ella hablaba, pues, y leía y repetía de memoria, era que más o menos, pues, los que saben del tema, pues, no vayan a hablar de mí ni me vayan a tratar mal si digo alguna imprecisión. Pero lo que yo sé es que para que haya movimiento en nuestro cuerpo, los huesos, pues, que son como el soporte, ¿cierto? Tienen los músculos, que es como la carnecita, pero lo que une el músculo con el hueso son los tendones. Y aquí el Señor dice que va a poner tendones, ¿cierto? Tendones y es lo que une el músculo con el hueso. ¿Sí o no? La mano se mueva de la manera que se mueve y para que nuestros músculos se muevan, pues el cerebro. Pero si el cerebro le da la orden a la mano que se mueva, pero el tendón o el ligamento está roto, por más que el cerebro le diga, pues no va a haber conexión entre el hueso, entre el músculo y el hueso y entonces no puede haber movimiento. Aquí el Señor dice que va a poner tendones, ¿sí o no? Y va a poner carne, es decir, va a poner músculo. ¿A qué? A esos huesos que están secos. Y en ese momento van a poder tener vida y van a tener movimiento. Que en otras palabras uno podría decir que es como una cierta analogía entre lo que ya habíamos leído, ¿cierto? Que dice que va a poner coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra conducta. Esa coherencia es como el tendón, es lo que une entre lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Sí? Ese tendón es lo que une. ¿Y quién está encargado de hacer esa función en nuestra vida? Es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu de vida. Es a través del Espíritu de Dios que vamos a poder poner coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando sometemos nuestra vida a que esas verdades de la palabra de Dios que conocemos que son verdad y que sabemos que son verdad, a través del Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿Y cuál es la garantía? Pues el Señor. Si ustedes leen en Romanos, luego el apóstol Pablo dice, ¿quién me podrá salvar de este cuerpo mortal? O sea, ¿quién me podrá salvar? ¿Quién me podrá ayudar? Porque hago el mal que no quiero. ¿Quién me podrá ayudar? Entonces, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la garantía, es la unión para que nosotros podamos hacer
esto que dice, esto que está escrito, lo podamos poner en práctica, ¿sí? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese tendón que nos va a unir, que nos va a dar vida. En la Biblia dice que el Señor sopló en nosotros hálito de vida. Cuando nosotros regimos nuestra vida al señorío y al poder del Espíritu Santo, podemos hacer eso que sabemos que está bien y que finalmente a veces no lo hacemos. Y tenemos que tener paciencia, esperar resultados. Seguramente la primera no nos sale, a veces sí, a veces no. Pueda que sí, pueda que no. Lo que sí vamos a saber es que en la medida que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios, junto con Dios, vamos a poder ver resultados. Pero antes que resultados vamos a tener vida, una vida junto con Dios. Recuperar esa vida que nosotros teníamos antes de la caída. ¿Sí? Ahorita tenemos muchos mandamientos y hay muchas decisiones. Nosotros diariamente estamos sometidos a una cantidad de decisiones impresionantes. Y a la mayoría de eso sabemos qué debemos hacer de parte de Dios. Que hagamos otra cosa eso es otro asunto. Pero hoy tenemos que aferrarnos a esa promesa de parte de Dios que dice que va a poner coherencia entre nuestros pensamientos y nuestra conducta. Esa profecía que dice en Ezequiel que hay unos huesos secos, o sea, muertos hace mucho tiempo. Y Dios va a poner carne, va a poner tendones y van a ser un ejército numeroso.